Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén motivados, que estén contentos, que estén felices. Yo estoy aquí para compartir un ratito con ustedes en este compartir diario para la reflexión, el autoconocimiento y la expansión de nuestra existencia. Hoy traigo un tema muy interesante que nos viene bien a todos, porque todos estamos en esta situación de cambio, ¿no? El cambio que tanto nos favorece, pero que también a muchas veces nos genera resistencia, porque, bueno, cambiar significa soltar aquello que conozco para adentrarme y lanzarme a la incertidumbre, aquello que no conozco, aquello que puede ser diferente justamente. Pero como dijo Heráclito, no hay nada permanente excepto el cambio. Y bueno, no sé ustedes qué tanto les habrá cambiado la vida. A mí en los últimos 6 meses me cambió muchísimo la vida, muchísimo. Por momentos hasta siento que soy otra persona. He tenido cambios a 180 grados, claramente, muy profundos, muy profundos, porque de hecho también el cambio viene desde lo profundo. El cambio siempre es de adentro hacia afuera, ¿no? Afuera no podemos cambiar nada, esto lo digo siempre. Afuera las cosas son, adentro es donde yo tengo todo el poder creador para cambiar el prisma con el que miro eso que sucede, para cambiar las emociones que me genera eso que sucede, para cambiar mis ideas respecto de eso que sucede. Entonces, en este tiempo donde todos nos hemos enfrentado de alguna manera a un cambio eh, muy drástico, muy profundo, nos ha cambiado todo, nos ha cambiado la manera de vivir, de relacionarnos, de comunicarnos, de expresarnos, nos ha cambiado la manera de funcionar, la manera de trabajar, ¿no? El cambio ha sido muy tremendo, sigue siendo muy radical, ¿no? Y bueno, más allá de esta situación particular que estamos viviendo en este 2020, que tiene un propósito, lo tiene, en la vida surgen situaciones, ¿no? Que nos sorprenden a veces y que nos dejan como en estado de shock sin saber exactamente cómo responder o cómo actuar, ¿no? Cómo movernos ante esa situación que en principio nos impacta y después nos deja como en un sitio distinto, en un lugar distinto. Esto genera, por supuesto, diversas reacciones, ¿no? La reacción más saludable es la aceptación de lo que acontece, de lo que ocurre. Pero no solo de lo que ocurre fuera de mí, sino la aceptación de cómo integro eso que sucede fuera de mí en mí, ¿no? Esa es la idea, a eso los quiero invitar. Siempre hablo de la responsabilidad que tenemos, porque nuestra vida no es una cuestión azarosa, nuestra vida no es un capricho de la naturaleza, nuestra existencia no es simplemente el resultado del sexo entre tus padres. No, es mucho más que eso, ¿eh? Es mucho más que eso. Y requiere de nuestra responsabilidad, requiere de nuestra existencia, pero real, concreta, tomar la vida con todo lo que tiene, con lo bueno, con lo malo, con todo, absolutamente con todo, porque es a partir de esas situaciones en las que uno puede mejorar, puede aprender. De hecho, en esas situaciones que nos surgen en la vida, y que a veces nos duelen, a veces nos lastiman, a veces nos ofenden, a veces nos dejan en shock, a veces nos dejan tirados, a veces nos dejan sin saber cómo seguir. Es ahí donde yo puedo conectar con todo mi poder personal para descubrir dentro de mí todas las herramientas que yacen dentro de mí y poder explorarlas y ejecutarlas para mi mejor bien. Y desde ahí es donde uno resurge, desde ahí es donde produce ese cambio interno del que hablo. Entonces, ante las situaciones que vamos viviendo en la vida,
Una opción, la mejor opción es la aceptación. Acepto esto que está sucediendo, que es todo lo contrario a evitarlo o incluso ignorarlo, ¿no? Puntualmente porque en la aceptación hay cambio y en el cambio hay libertad, digamos, hay expansión. En cambio, en la resistencia, en la negación o en la intención de evitar que aquello que suceda, que en definitiva va a suceder de todas maneras, lo que hago es permanecer en resistencia, ¿no? Y como ya se ha dicho tantas veces, como es otra frase muy famosa, lo que resistes persiste, ¿no? Aquello a lo que yo me sostengo, lo que me mantengo aferrado y agarrado bajo la intención subconsciente quizás, y por otro lado difícil de encontrar una respuesta, ¿no? Cuando uno se sostiene, cuando uno se mantiene agarrado a algo, genera más dolor, genera más limitación, genera más freno, más pausa en la vida, ¿no? La aceptación es voy para adelante, me atrevo, me animo, evoluciono, cambio, ¿no? Libero, es liberación absolutamente. Y esto puede ocurrir en tantísimas cosas, desde nuestro trabajo, mantener un trabajo que es horrible, que nos hace mal, donde nos maltratan, donde nos pagan poco, donde no nos pagan. Me ha pasado 150 millones de veces. O mantenernos en relaciones que son insatisfactorias, donde nos lastiman, donde nos generan un apocamiento de nuestra propia existencia, donde nos limitan, ¿no? Donde el amor duele, donde relaciones donde hay mucha envidia o mucha maldad, inclusive muchas formas de violencia. Y en ese afán de quedarme agarrado a eso, negándolo o evitándolo, en ese no querer soltar eso que está sucediendo, me generó más daño a mí, generó más daño a otros y además no soluciono nada, porque ahí no hay posibilidad de cambio. Entonces la respuesta a el cambio, la respuesta sería aprender a aceptar, aprender a cambiar, en definitiva, ¿no? Es aceptar aquello que sucede, aquello que es, ¿no? Aquello que está aconteciendo. Y esto es en cualquier situación de la vida, como dije, puede ser en el trabajo, puede ser en relaciones de amistad, bueno, ni que hablar en relaciones de pareja, ¿no? Tenemos que aprender a aceptar, hay que aprender a aceptar. Si nos resistimos o nos negamos a aceptar eso que está ocurriendo, vamos a generar en nosotros además mayor pensamiento negativo, mayor emoción negativa, mayor acción negativa. Entonces entramos en un círculo vicioso de pensamiento, emoción y acción que no nos conduce a nada, que no nos nutre para nada, que no nos aporta nada y que nos deja no solo estaqueados en el medio de la nada, sino que además nos hace permanecer inmóviles y en el cambio, o el cambio se genera en el movimiento. Entonces, es justamente a partir de modificar esa idea que tenemos de resistir o de aceptar que podemos enfrentarnos a lo que sucede. Afrontar una situación es buscar soluciones, ¿no? Es aprender a vivir con esto que sucede de la mejor manera posible y ser feliz con esto que hay, ¿no? Con esto que tengo, con esto que está sucediendo. Cuando hablamos de aceptar, nunca consideramos que evitar es la solución. Cero. Evitar no es solucionar.
Evitar es como esconder la mugre abajo de la alfombra. En algún momento la mugre solita va a salir, entonces, cuando hablamos de aceptar, estamos hablando de hacernos cargo, de hacernos responsables de eso que sucede y de cómo sucede. Cuando hablamos de aceptar, estamos queriendo encontrar una respuesta, una solución a eso que está ocurriendo. Porque la evasión, la evitación, la negación de aquello que está sucediendo nos aleja de la realidad, además. Nos hace permanecer bajo una nube, una nebulosa, ¿no? Una situación poco clara, digamos, donde además nos aleja de la felicidad, nos aleja de la asertividad, nos aleja del cambio y nos aleja de la libertad. Sin afrontar, sin resolver lo que nos corresponde, porque en definitiva la evolución está justamente en la resolución o en la aceptación de eso que sucede de la mejor manera posible, con la posibilidad además de sentirme feliz con lo que está ocurriendo. ¿Qué diferencia hay entre aceptación y resignación? Algo que está muy confuso también en el sentir, ¿no?, de muchas personas. Aceptar es encontrar el equilibrio para ser feliz. Aceptar es esto que me toca vivir es lo que es. Y con esto que es encuentro mi fórmula, mi manera de mejorar, de adaptarme, de respetar y de encontrar el lado positivo que esta situación que estoy afrontando tiene. Es comprender que las cosas son como son y que hay muchas cosas que yo no puedo cambiar, que no tengo ese poder, porque el único poder que yo tengo de cambio está dentro de mí. La resignación, por otro lado, es vivir con esa situación molesta, ¿viste? Es como estar en un estado de desconsuelo, de victimismo, de falta de solución, ¿no? Con el peso emocional que significa arrastrar una situación a la que no le encuentro la profundidad, la idea, ¿no?, la solución. Entonces ahí uno se aferra además al sufrimiento, porque todo eso genera malestar y todo eso genera sufrimiento. Es como estar aguantando lo que me toca vivir. Y ese aguantando lo que me toca vivir es como cargar un peso excesivo, no solo dentro de mis emociones, sino dentro de mi mente y en mi cuerpo, porque todo se manifiesta como una energía. Por tanto, siento un peso enorme que se genera, que genera después los dolores de espalda, de cabeza, el insomnio, el malestar, la confusión, la rabia, los ataques de llanto, la ansiedad, el miedo. ¿Entienden? Es absolutamente negativo. La respuesta siempre es aceptar, trabajar la aceptación. Entonces, no confundir, ¿no? La diferencia es enorme entre aceptación y resignación. Ya que si resignamos o nos resignamos a una situación, si hay resignación, digamos, es como asumir que la situación es más fuerte que yo. La resignación es asumir desde un lugar de pasividad, desde un lugar de victimismo, que esto que sucede en mi vida no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y es todo lo contrario. Aceptar supone ser parte activa de la situación. Yo trabajo conforme a mis posibilidades y a mis capacidades para sentirme bien con esto que está sucediendo. Parte de la aceptación en muchas ocasiones es tomar decisiones, ponerse manos a la obra. Y ahí es donde viene el cambio.
Cuando yo acepto que hay una situación que acontece en mi vida, yo me hago responsable, genero el cambio, porque me pongo a tomar decisiones, me pongo a trabajar, me pongo en estado de observación de eso que está ocurriendo. Aceptar, además, es el primer paso para aprender a cambiar, ¿no? Para adaptarnos de la mejor manera a la situación que nos sobrevino. Nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos, por supuesto, porque vamos a descubrir valores internos, capacidades que ya teníamos, pero que no reconocíamos. Y con la situación vamos a aprender a llevarla cada vez mejor. Por ejemplo, sin sufrimiento, sin desbordes emocionales, sintiéndonos capaces, con herramientas, con aptitudes positivas, con respeto por las demás personas que están involucradas o implicadas en esa situación. Entonces desde ahí es todo mucho más constructivo, ¿no? Es posible, además, que fruto de eso que vaya sucediendo, que indudablemente impacta en tu autoestima, además, porque saberte conocedor, digamos, conocer todas esas herramientas y todas esas capacidades que están dentro de uno, bueno, te dan un poder personal, te dan un empoderamiento súper genial, ¿no? Y entonces vas a darte cuenta que fruto de todo eso que atravesaste, de esa superación, vas a encontrar con que empezás a andar el camino de tu descubrimiento personal, de tu autodescubrimiento, ¿no? Y entonces llega el momento, claro, en el que uno con todo eso que experimentó empieza a plantearse la vida que quiere y cómo la quiere vivir. Empieza a plantearse qué otros aspectos de la vida requieren de aceptación o qué otros aspectos de mi vida estoy resistiendo y estoy agarrando, generándome un sufrimiento que me va a perpetuar en una situación estática, sin cambio, sin posibilidad de expansión y de liberación. Entonces, claramente, cuando llega esto, lo que sucede es que cambias tu forma de vida, cambias tus relaciones interpersonales, cambia tu relación de pareja, cambia tu relación laboral y entonces es el momento del cambio, desde la aceptación, con la satisfacción de haberlo sabido llevar con todas tus capacidades y con todas tus herramientas, llega el momento de plantearse la vida personal. Y es el día que decís, bueno, yo tengo un poder enorme. ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Cómo voy a plantearme las futuras situaciones que se presenten en mi vida? ¿Cómo voy a empezar a partir de ahora, con todo esto que ya sé de mí, a vivir nuevas experiencias? ¿Cuánta más aceptación puedo trabajar sobre diversos aspectos, diversas situaciones y acontecimientos de mi vida? Cuando aceptamos nos damos cuenta de cuál es la realidad, además. Se te corre, es como ver la vida desde otro lugar, es como cambiar la perspectiva, claramente. Y esto es porque empezamos a respetar, además, no solo nuestro punto de vista, sino que además empezamos a aceptar y a respetar el punto de vista del otro, las diferencias, ¿no? Y las afrontamos con tranquilidad, porque estoy aceptando que el otro es distinto a mí, que el otro tiene otra manera de gestionarse en la vida. Y llegamos a este punto de la aceptación porque indudablemente significa aprendizaje. Y de ahí estás a un paso del cambio. Cuando aceptamos la situación, dejamos de luchar contra la situación para cambiarla. Y eso genera paz interna también. Cuando hay aceptación, tomamos decisiones de cambio personal. Nos planteamos el valor que tiene y cómo queremos vivir nuestra propia vida y nuestras relaciones con los demás en cualquiera de los ámbitos. Mientras que cuando evitamos, no aceptamos, resistimos, no afrontamos
las situaciones que nos van sucediendo, el problema sigue estando ahí, aunque escondido, sigue estando ahí. Y entonces se va a repetir y se va a repetir y se va a sostener y se va a agrandar esa situación de conflicto, ese sufrimiento, ese malestar, esa incapacidad de avanzar, ¿no? De salir adelante. Cuando tomamos decisiones de cambio es porque una vez aceptada la situación decidimos que así como está, no quiero más. Y esto es maravilloso. El cambio siempre, siempre, siempre viene después del hartazgo. Uno nunca cambia hasta que el cambio es la mejor opción. Nunca cambia uno hasta que la incomodidad de permanecer donde estoy es insostenible. Y entonces me atrevo a quizás enfrentarme a la incertidumbre y a una incomodidad que todavía no conozco. Pero esta incomodidad que ahora conozco, no la quiero más. Decido no permanecer, acepto, libero, suelto, tomo decisiones, cambio y me libero. Somos nosotros quienes cambiamos el rumbo de nuestra proyección de vida. Somos nosotros. Todo lo que permanece en tu vida y te hace infeliz es tu responsabilidad. Todo lo que permanece en tu vida y te hace feliz también es tu responsabilidad. Desde la aceptación, aprender a cambiar, haciéndonos responsables de cómo queremos vivir. Y te puedo asegurar que el cambio, la aceptación, no es cambiar al otro, no es cambiar la situación, no es esperar a que algo pase. Todo eso es una idea mental que no te lleva a ningún lado de éxito. El éxito es todo lo contrario, es creer que vos tenés las opciones, que tenés las herramientas y que tenés las capacidades y que tenés además la libertad y la autonomía para elegir qué vida querés vivir. El otro día me encontré con una persona y hablábamos un poco de esto y yo le decía, hay un punto en el que uno dice basta, me harté. ¿Así? ¿Así? No, dijo Mirta, ¿no? Bueno, es más o menos así. Digamos, cuando uno llega, hay un momento en el que uno llega al punto del hartazgo, ¿no? Y ahí quizás, por eso es interesante también abrir los ojos y la conciencia y el corazón a que muchas veces los momentos más espantosos, los más horribles, los más dolorosos son los que nos abren a una ventana de luz y de amor mucho más maravillosa, ¿no? De la que estábamos viviendo, porque además nos saca el velo del engaño de lo que estábamos siendo partícipes y cómplices también, ¿no? Porque si uno permanece, es uno el que se somete a ese malestar y a ese sufrimiento. Y entonces llega un momento en el que uno dice, yo me merezco otra cosa, yo quiero otra cosa para mí. Y voy a poner todo de mí para aceptar aquello que no puedo cambiar y trabajar con amor y con paciencia y con perdón también, porque hay que trabajar el perdón. Y la gratitud, todas esas palabritas que vamos mencionando, pero que todas esas palabras hacen a que obtengamos la mejor versión de nosotros mismos. Entonces desde ahí se produce el cambio. Y a eso los invito en el día de hoy. A aceptar para cambiar. Y bueno, y fomentarnos, ¿no? Y propiciarnos, ¿no? Una mejor vida para todos nosotros. Les mando un beso, que tengan un día bonito, gracias por estar ahí, nos vamos a volver a encontrar, muchas gracias a todos.